En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado de Jordán. Bienvenidos a la reflexión de este día. El Evangelio de San Mateo nos presenta a Pedro haciéndole una pregunta a Jesús: Señor, si un hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? Jesús le responde: hasta 70 veces 7, no como una fórmula matemática, sino como una actitud constante de nuestra vida. El texto presenta además la historia de un empleado que, no teniendo cómo pagar una deuda al rey, acude a la misericordia, le pide la condonación. El rey accede a su petición y le perdona. El rey viene siendo Dios. Cuando nosotros acudimos a Él, Dios está dispuesto siempre a escucharnos, a perdonarnos, a acogernos nuevamente. En una segunda escena se presenta el mismo empleado cobrándole una deuda pequeña a un compañero. Acudiendo a la violencia, y como el compañero no tiene cómo pagarle, es enviado a la cárcel hasta que pague. Demuestra la actitud que muchas veces las personas asumimos cuando alguien nos ofende. Acudimos a la violencia, al odio, al rencor y a la venganza. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy se nos presenta el perdón. Asumir y acoger el perdón. Dar y recibir perdón. ¿Y por qué perdonar? Porque somos seguidores de Jesús, quien a través de su vida, de su palabra, nos enseñó a perdonar. Jesús perdonó aún estando en la cruz. Además, el perdón es un beneficio personal. Quien acoge el perdón vive en paz, en armonía consigo mismo y con los demás. ¿Cuándo perdonar? En todo momento, cuando necesitamos estar en paz. ¿Y cómo perdonar? No es una decisión fácil. Hay que dar el primer paso. Reconocer que el otro, al igual que yo, necesitamos perdón. Somos frágiles, cometemos errores. Por lo tanto, debemos acceder a la misericordia y al perdón que Dios nos ofrece. Y si Dios nos ofrece perdón, nosotros debemos perdonar. Pidámosle en este día al Señor la capacidad de poder aceptar su perdón, acercarnos a Él reconociéndonos frágiles, pecadores, y poder ese mismo perdón que recibimos de Dios transmitirlo a los demás en actitudes concretas, olvidándonos del odio, del rencor y siendo instrumentos de paz. Feliz día para todos.